Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, señor. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Estaremos todos sometidos por todos estos días y por sabe Dios cuánto tiempo más al influjo de la mentira, de la infamia, de la calumnia, de todo eso que va a estar rodando por ahí en estos días. Esté atento, esté atento. Y no crea en nada hasta que usted mismo lo confirme, hasta que usted mismo o usted misma pueda comprobarlo. Sí, señor. Como decía Juan Bosch, decir que la burra es vaya porque tengo los pelos en la mano. Cuando tenemos los pelos en la mano podemos decir que la burra o el burro o el mulo es vaya o es vallo. Niño, cuando usted tenga los pelos en la mano. Después no crea nada. Ayer, por ejemplo, pusieron a circular un bulo, así le llaman los españoles, a los rumores, a las mentiras, a las cosas que inventan ciertos sectores. Aquí le decimos bola. Bulo le llaman los españoles, y bulo se le llamó por mucho tiempo en el español. Sí, aquí decimos poner a circular bolas, a rodarlas, ponerlas a rodar. La mentira que circulaba ayer o antier en estos medios, en estos mentideros, era de un supuesto abucheo y de una supuesta agresión contra el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que en el colegio Lux Mundi, que unos niños jóvenes que le vocearon de todo, hasta del mal que se va a morir. El colegio, desde luego, tuvo que sacar una información, una nota de prensa, una carta que dirigió a la comunidad, que dirigió al país, que dirigió a la comunidad escolar, quiero decir, aclarando que no, que allí no había ocurrido nada, que ellos habían organizado una actividad en la cual pues pretendían, y así lo consiguieron, que sus alumnos y alumnas, niños la mayoría, niños, y adolescentes o preadolescentes, los que salían en las fotos, estaban condenando la violencia contra la mujer y estaban recordando a las hermanas Mirabal. Era un acto a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Él apareció allí, hizo una visita sorpresa al colegio, el procurador, y ya alguien salió diciendo, inventando, que habían agredido verbalmente al procurador. Después se comprobó que todo eso era una mentira, era un bulo, era un chisme, era una fake news, como le llaman, es decir, una noticia falsa, y que por lo tanto, decía alguien, estamos en la época de la posverdad. Usted pone a circular un rumor, usted pone a circular, y ya eso con las redes sociales probablemente, aunque sea una mentira, la mentira, como decían los nazis hitlerianos de Goebbels, es una mentira que se repite, pues se convierte en verdad, y ahora tenemos las redes sociales. Y redes sociales, muchas de ellas, desde luego, que están organizadas para servir a la oposición del país, desde luego, pues entonces comienzan a soltar todo esto, como lo están haciendo con otras tantas mentiras, con otras tantas calumnias, con otras tantas infamias, y todas esas redes sociales se llenan de mensajes elaborados por robots, porque muchos de esos mensajes son elaborados por robots, por máquinas diseñadas
para reproducir mensajes. Todos sabemos el papel que han jugado las redes sociales en procesos políticos como el llevado a cabo en Brasil contra Lula da Silva y contra el Partido de los Trabajadores. Todos sabemos el papel que jugaron las redes sociales para poner en la presidencia a Jair Bolsonaro en Brasil, todos lo sabemos, y para poner a Macri en Argentina, y para llevar a cabo los golpes de Estado electorales que han llevado a cabo. Acaban de utilizar la misma metodología en Bolivia también. La verdad, usted nunca la oye porque usted no oye hablar a Evo Morales. Usted no oye hablar a los pobres indígenas que han sido asesinados en Bolivia. Usted no los oye hablar por ningún lado. Las que hablan son las redes sociales. El WhatsApp, el Twitter, toda esta cosa, el Instagram, por donde ponen a circular cualquier cantidad de vagabundería, cualquier mentira para convertirla en verdad. Y de eso es que estamos hablando, ¿no? De eso vamos a estar llenos en la República Dominicana, y ya estamos llenos en la República Dominicana de gente, sobre todo gente de la oposición, porque fíjense ustedes que todos los mensajes, todas las campañas, todo esto lo que va es a favorecer al monigote ese que está ahí en candidato de la oposición, que ese sí que no puede hablar porque ¿para qué va a hablar si por él hablan todas las redes sociales? Cuando no habla el presidente o cuando no habla el gobierno, dicen que este gobierno no habla. Pero aquí la oposición tampoco habla. ¿Por qué? Bueno, porque tiene todos los medios de comunicación. Absolutamente todos están a su favor. No encuentro uno que yo pueda decir que es más o menos veraz, que no está tendenciado, que es más o menos imparcial. No. Y la cantidad de robots que están ya funcionando para poner a circular bulos, para poner a circular noticias falsas, para envenenar a la gente, para envenenarla. Son grandes compañías dedicadas a eso, con mucho dinero dedicado a eso, a lanzar cualquier tipo de mentira contra cualquier funcionario del gobierno, contra el gobierno, contra cualquiera. Y desde luego lo ponen a circular esos mismos, no es ese tipo de robot del que yo estoy hablando, no. Ese que está ahí en la pantalla es un humanoide, como le llaman, un robot que tiene forma de gente. De los robots que estoy hablando son algoritmos. Esos sí son algoritmos, que no es el de Leonel Fernández, no. El algoritmo de Leonel es una sinvergüencería de él, una charlatanería de él, un invento de él. Los robots a los que me estoy refiriendo son algoritmos creados, programas creados, software creados para reproducir sobre todo estas mentiras. Como las calculadoras, quizás. Exacto. Ponen un número largo y ella exacto. Responde. Así mismo. Como esas calculadoras que hay ahora, que son bastante eficientes, por cierto. Son programas, son software de computadoras, son algoritmos diseñados para enlazar determinadas palabras, y a partir de lo que esas palabras están manejando, entonces lanzar por ahí cualquier tipo es decir, el nombre de un funcionario se le asocia, por ejemplo, a determinadas características. Al nombre del presidente van asociadas tales características. Al nombre del candidato del Partido de la Liberación Dominicana le asocian tales características. Y entonces esos programas se encargan de que cada vez que aparece tal o cual nombre del gobierno o del partido de gobierno, entonces todas esas características, etcétera, se elabora todo un discurso que ya está debidamente estructurado. Y hay gente muy ducha en esto. Y hay páginas y cuentas. Muy bien pagada
páginas digitales, cuentas digitales que se reproducen además. Automáticamente. Automáticamente se reproducen en miles y miles y miles en cuestión de minutos. En cuestión de minutos son miles y en algunos casos, en los casos de Brasil, reproducían por cientos de miles, por millones, y en poco tiempo se están reproduciendo información por millones, como ocurrió en Brasil. En Brasil hubo varios grupos de WhatsApp, grupos de Twitter, grupos de Instagram, establecidos incluso fuera de Brasil. Algunos eran operados desde países fuera de Brasil. Y así en los otros países por igual. Grupos operados desde Miami, grupos operados desde, en fin, vaya usted a ver desde dónde eran operados. Y así, porque esta realidad líquida de la que hablaba Bauman, es la que permite, usted está aquí, pero contra usted están trabajando fuera de aquí. Eso es lo que permiten estas computadoras y esta realidad virtual, estas redes sociales. Entonces, lo que vimos ayer y lo que vimos y lo que hemos estado viendo en estos días en contra de algunos de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, es esa maquinaria puesta en acción que usted la verá funcionando a toda capacidad a partir de enero para las elecciones de febrero y para las elecciones nacionales. Claro, porque es toda una maquinaria para servir intereses. Intereses, vaya usted a ver de quién. Sí, señor, vaya usted a ver de quién son los intereses. En Bolivia estuvo al servicio del golpe de Estado contra Evo. En Brasil la vimos al servicio del golpe de Estado contra Dilma Rousseff y a favor del encarcelamiento de un hombre inocente, Lula da Silva, que no le han podido comprobar absolutamente nada. Absolutamente nada le han podido comprobar a Lula da Silva ni a Dilma Rousseff, que ahí está, suelta, tranquila en su casa. Tranquila no, está haciendo política por el PT. Al pobre Lula le achacaron un apartamentico. Oiga usted, un apartamento en el que él visitaba, que él hacía reuniones y supuestamente que el apartamento era de él y de que ese era un apartamento que era parte de la operación Lava Jato y que eso era parte de la operación de Odebrecht, pero nunca le pudieron comprobar a Lula. No presentaron un solo papel de propiedad de Lula, pero fue suficiente la acusación, fue suficiente el uso de las redes sociales, fue suficiente los millones de Twitter y de Instagram que se emplearon desde Brasil, desde fuera de Brasil, desde Miami y desde otras cuentas operadas para justificar el encarcelamiento de Lula. Un encarcelamiento criminal que terminó, desde luego, dándole el gobierno a Jair Bolsonaro, que ha quemado media Amazonia, ya usted lo sabe, quemó la Amazonia para entregársela, porque para eso es que quieren gente como esta en los gobiernos. Es para eso que quieren gente como esta. Es para llevar a usted verá lo que van a hacer ahora en Bolivia. Ahora en Bolivia volverán a repartirse el petróleo, volverán a repartirse el gas, volverán a repartirse la economía, porque para eso que llevan a cabo estos golpes de Estado. Es para llevar a cabo operaciones como la de Chile. ¿Sí, señor? Para eso es que quieren ciertos oligarcas y ciertos sectores nacionales y extranjeros las economías de nuestros países. Es para explotarlas, para volver a explotarlas como las que estaban y las querían explotar. Y las estaban explotando, de hecho. El movimiento nacionalista que se desarrolló en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, es un movimiento nacionalista que lo que plantea y lo que se planteaba era recuperar las riquezas, las que nos han dejado, recuperar las riquezas, los recursos naturales de América Latina, recuperarlos para el desarrollo de nuestros países.
Eso era lo que se proponía. Es todo Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y el mismo Lula en Brasil. Frenar la matanza indígena. Claro, frenar la pobreza, frenar la indigencia, disminuir la desigualdad. América Latina es el continente más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo. Y lo que se proponía toda esta gente, y lo consiguieron en los años que estuvieron gobernando, fue disminuir la pobreza, utilizar los recursos, la riqueza del gas natural en Bolivia, de la minería en Bolivia, del petróleo, de todos los recursos naturales, el litio, que ahora ya usted sabe, van a hacer fiesta con el litio y con todos esos recursos naturales, porque para eso es que llevan a cabo estos golpes de Estado. Sí, señor, para eso es que se han usado todas estas mentiras, todos estos bulos y todas estas campañas. Aquí ya está en marcha esa campaña. Aquí está en marcha esa campaña contra funcionarios del gobierno, está en marcha hace mucho. Ahora la veremos viento en popa y a toda vela. No surca el mar sino vuela un velero bergantín, como decía Petrarca, que es el famoso poeta y señor. Ahora la veremos en viento en popa y a toda vela. La veremos, esa campaña. Usted no crea, porque estamos sometidos a la mentira. Estamos sometidos a la vulgaridad incluso, porque usted oye a muchos comunicadores dedicados a la vulgaridad, a vocearle cualquier cosa al funcionariado, vocearle cualquier cosa porque su interés, su propósito no es otro que envenenar. Oiga, hay una campaña de envenenamiento, para que lo sepa. Es una campaña de envenenamiento que comienza tempranito, a las 4, a las 5 de la mañana, en ciertas emisoras de radio, continúa en la televisión con unos señores que ellos entienden que ellos tienen licencia para matar. No pueden matar con armas, pero matan con la lengua. Con la lengua están matando todos los días hacia funcionarios, matando todos los días al presidente, matando todos los días a Gonzalo Castillo, con la lengua. Con la lengua, están matando con la lengua. A eso se han dedicado, a acribillar gente con la lengua, a envenenar a la opinión pública, porque ese es su papel. Aupar resentimientos, alimentar resentimientos, y toda esa campaña va dirigida, como ha sido dirigida en todos los otros países, dirigida a provocar la caída del gobierno, porque a eso es que se han dedicado, son tumba gobierno, sí señor, a eso se dedican, a eso están ellos dedicados, y desde luego tienen la ayuda de una oposición miope, y ahora con Leonel Fernández se pone mejor la cosa, porque él se ha dedicado a eso también. Él está dedicado en cuerpo y alma, no solo a dedicar a hacer ver que eres el único que conceptualiza en la República Dominicana, el único que conceptualiza, sino también dedicado a la mentira. Así estamos, pero así tenemos que permanecer nosotros ecuánimes, oyendo y desmintiendo cuanta mentira se oiga. Usted no crea en lo que oiga, no crea. El propósito es invisibilizar la obra de gobierno, que nadie hable de la jornada escolar de tan extendida, que nadie hable del crecimiento, de la expansión del 911, que nadie hable de la titulación de terrenos del Estado que antier, entregó 870 nuevos títulos de propiedad en Monteplata, ¿fue? ¿verdad? Monteplata. Sí, señor. 870. 870 nuevos títulos de propiedad entregados en Puerto Plata y ya vamos camino a los 65,000, sí, en Monteplata. Ya vamos camino a los 65,000 títulos de propiedad. Camino a los 65,000
y antes de que termine el presidente su mandato, habremos entregado de seguro cerca de 100,000 títulos de propiedad. 70, 80,000, 90,000 títulos de propiedad. Y hay que seguir titulando todas las tierras del Estado, todos los terrenos que tenga sus dueños, 30, 40, 50 años, gente viviendo hace 50, 60 años en su pedacito de tierra y ningún gobierno se había preocupado por eso. No, eso es lo que quieren invisibilizar. Quieren que nadie hable de eso, que no se hable del 911, de jornadas escolares tan extendidas, de democratización del crédito, de entrega de títulos de propiedad, del crecimiento de la venta de las viviendas, del crecimiento del turismo. No quieren que se hable de nada de eso. No. De lo que hay que hablar es de envenenar a la gente, de todo lo malo que hay. De esto, hasta los asesinatos, de los feminicidios, se los quieren achacar al gobierno. Un gobierno que es de los que más ha hecho en contra de eso, precisamente del feminicidio. Que es una pandemia, decía la Organización de las Naciones Unidas. En Francia, oiga usted, que usted podría creer que es donde hay mucho más progreso. Ahí asesinan a una mujer cada 2 días. España ahí se quita. Interdiario. Asesinan a una mujer. Y entonces nos quieren decir como que el problema de la violencia machista es un problema dominicano. No es un problema dominicano, es un problema humano, un problema social, un problema que está presente en cuántos países, en todos los países del mundo. En todos. Sí, ¿por qué? Porque ese es un sucedáneo, ese es un derivado natural de un sistema capitalista autoritario que lo ha sido. Nació autoritario, nació vertical y sigue siendo autoritario ese modelo de desarrollo capitalista que nosotros recibimos con los españoles aquí cuando vinieron con Colón. Eso llegó aquí con Colón. Lo que pasa es que se mantenía en unos estadios en donde la mujer pues siempre aceptó la condición y la pasó bien, pero en la medida que la mujer fue liberándose, fue adquiriendo conciencia de su condición humana, fue descubriéndose como un ser auténtico, como un ser autónomo, como un ser independiente, como un ser con derecho. En esa misma medida fue entrando, por lo tanto, ese rol nuevo de la mujer en contradicción con el papel que el hombre había tenido en las relaciones humanas desde los tiempos de Adán, según la Biblia. Desde los tiempos de Adán, el hombre era de la calle y la mujer de la casa. ¿Entiendes? Pero en la medida que fue cambiando ese rol, esos roles, esos papeles, en la medida que ese paradigma se fue superando, pues entonces ciertos hombres no entendieron que la mujer no es una propiedad suya. No lo entendieron, que la mujer no es una propiedad, que es un ser absolutamente autónomo, absolutamente independiente. Y señor, y entonces, bueno, estamos heredando esta desgracia, que tiene picos como el del 25 de noviembre de 1960, cuando Trujillo asesinó a través de sus esbirros, dirigidos por Johnny Abe García, asesinaron a las hermanas Mirabal. Nosotros aportamos, lamentablemente, trágicamente, aportamos esa efeméride. ¿Qué le parece? Así es la vida. Diga usted, Fran Pacheco. Desde Adán venimos echándole culpa a la mujer. Sí. Mire, profesor, todo es según la perspectiva con que se miren las cosas. Porque pudiera decirse, y es verdad, que el presidente de la República, Danilo Medina, no habla todos los días, o casi no habla con los medios de comunicación. Es verdad. No como habla la oposición casi todos los días. De manera sempiterna está en la programación de
los medios digitales, los medios tradicionales de comunicación. Pero habla el presidente con los campesinos, sin embargo, con los que no habla la oposición. Se reúne el presidente con el pueblo dominicano y le pregunta las necesidades. Se reúne el presidente en el Palacio Nacional o visita obras de infraestructura, se reúne para darle continuidad, para darle seguimiento, para exigirle a los funcionarios de este gobierno que tienen que ver con la construcción de aulas, preguntarles cómo van las estrategias de desarrollo en materia de construcción de aulas, si van atrasados los trabajos, si van adelantados. Eso usted no lo ve en la agenda de discusión de la oposición, porque no hay un plan integral, no han presentado un plan integral en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos nacionales del país, la Agenda 2020-2030. Usted no lo escucha hablando de eso. Es verdad que hablan todos los días con la prensa, pero el presidente habla todos los días o casi todos los días o siempre que puede con el pueblo dominicano. Ellos no hablan ellos hablan a través de. a través de. Y siguen la filosofía, parafraseando a Descartes, primero pienso y luego existo. Ellos primero publican y después confirman en redes sociales. Primero publican primero y después publican, averiguan. Sí. Y a ver, si quieren confirman y si no, pues bueno, ya se envenenó la gente, como decía. Claro, como después, decía. ay caramba, yo no lo sabía. Ah, caray. Ayer se estuvo celebrando en diferentes puntos del país, aquí en la capital, en la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña, en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña y en la UAS también, el 70 aniversario del poema Hay un país en el mundo, de nuestro poeta nacional Pedro Mir. Un poema patriótico, además de todo, una insignia poética en República Dominicana, un poema muy nacionalista, un poema que describe nuestras lomas, nuestras cordilleras, que describe al pueblo dominicano de aquella época y en sentido general todavía sentimos que cómo nos describe como país. Es un poema emblemático y qué bueno que se estuvo ayer celebrando en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, como decía, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en otros puntos del país. Este poema, y quiero rescatar un poco un fragmento del poema. Hay una parte que habla, a propósito de lo que usted decía de la entrega de títulos, hay que recordarle a la gente que ese poema, escrito hace 70 años, digamos 1949, hablaba de la necesidad, porque era un poema que denunciaba también. Es un poema que en su momento denunciaba que los campesinos no tenían tierra. Los campesinos de nuestra República Dominicana, búsquelo, es un poema bastante largo, un poema kilométrico, digámoslo así. En un fragmento. Al viento los apellidos de los ladrones y las cavernas y abrir los ojos ante una patria. Los campesinos no tienen tierra. Una realidad de República Dominicana desde los años 40, 30, 20. Es decir, cuando Pedro Mir lo escribe en el 49, quiere decir que ya mucho antes de eso, era toda una situación, que los campesinos no tenían tierra. Rescatar la visión del profesor Juan Bosch con relación a esto, muy amigo, usted puede dar cuenta, muy amigo de Pedro Mir, fue uno de los impulsores de la carrera de Pedro Mir como poeta ya universal, como poeta nacional, motivador. La visión del profesor Juan Bosch con relación a esto, a la reforma agraria que debía producirse en la República Dominicana, y quiero rescatar, porque como eran amigos, fíjate, lo que tenemos en pantalla es el libro Bosch, Cuba y Fidel de Matías Bosch, que estaba ayer. Estaba en circulación, fue puesto en circulación, así es. Rescatar el pensamiento, de nuevo, del profesor Juan Bosch con relación a la reforma agraria. En 1962, profesor Juan Bosch decía, primero que la reforma agraria es una responsabilidad de todo el gobierno y que sus estructuras deben responder como una unidad para esta reforma. Lo segundo, Bosch creía que la reforma agraria es una prioridad nacional. Lo tercero, Bosch creía que la reforma agraria era un medio para lograr la liberación de los pobres. Cuarto, Bosch creía que la reforma agraria debía ser integral. Y quinto, Bosch creía que la reforma agraria era un asunto de voluntad y fe. Una prioridad.
que por más de 70 años no lo fue, que intentó el profesor Juan Bosch hacerlo en el 63, después de aplicada la reforma agraria en el 62, intentó aplicarla, crear los asentamientos campesinos, y solo faltó, bueno, empezó esa labor gubernamental, porque debía ser una, como decía Juan Bosch, una prioridad del gobierno, del Estado dominicano. Se empezó y se frenó durante mucho tiempo. No había voluntad, como decía él también, voluntad y fe, no hubo voluntad y fe. Y los campesinos que en 70 años, en 50 años, consiguieron títulos, fue por voluntad de ellos, que tuvieron que venir al Instituto Agrario Dominicano, y de ahí lo mandaban al Banco Agrícola, y de ahí y pagar un dineral, pagar miles y miles de pesos. Los que lo consiguieron, otros fueron engañados por abogados. Sí, porque el despojo continuó, además, lo que no, porque el campesino no tenía tierra, pero las ansias de la oligarquía latifundista de tierra, eso no se detuvo. Recordemos la lucha de Mamatingó. Todos esos latifundios que nosotros conocemos hoy, gente que tiene tierra y tierra y tierra y tierra, que usted va por la carretera y nada más es tierra y tierra y tierra, y tierra bajo los ¿cómo es que dice? Bajo el galope de los caballos, y tierra y tierra y tierra, desde el cantío de los gallos, como dice el poema de Pedro Mil, tierra y tierra. Lo que no se detuvo fue eso, el crecimiento de los latifundios, y aquí crecieron ciertos latifundios. ¿De qué manera? Quien no tenía tierra era el infeliz porque no tenía quien lo defendiera. De ahí la importancia de esa reforma agraria, y de ahí la explicación de por qué a Juan Bosch le dieron el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado, como ahora mismo, lo que está ocurriendo ahora en América Latina es exactamente lo mismo. Los golpes de Estado son para despojar a los pueblos de su soberanía sobre los recursos naturales. Es para eso que son los golpes de Estado. El golpe de Estado contra Juan Bosch sirvió para eso, para santificar el latifundio también, y para que muchos se robaran las tierras de Trujillo. Sí, señor, todas las tierras que había dejado Trujillo empezaron a repartírselas, y se las repartieron muchos. De terratenientes. Sí, señor, se las repartieron. Lo que no repartieron fueron títulos, pero Danilo Medina está repartiendo títulos de propiedad. No solamente está garantizándole a la gente la tierra en la que ha vivido, en el pedacito, porque es un pedacito de tierra lo que les está garantizando, también los está cooperativizando y les está facilitando crédito para la producción también. ¿Me entiende? Y es por eso que usted ve que nuestra oposición, nuestros líderes de la oposición, esos señores no hablan de eso. ¿Usted ha oído a Leonel Fernández hablar, o a Abinader hablar alguna vez de la titulación de terreno del Estado? Nunca han hablado de eso. A Leonel hable de otras cosas, de metro, de libros y de vivir en Belén con los pastores, que a él le encanta eso. A él le fascina eso, vivir en Belén con los pastores. 12 años de gobierno. Señor. Sí, señor. Ahí están incluidos. Donde se ha titulado terreno, mire usted cómo va la gente, cómo van los técnicos, hacer el levantamiento de las propiedades, el levantamiento de la medición de la tierra, y después ese terreno se sanea, va a saneamiento, a investigación, a ver si no tiene, si ningún gracioso le tiró un título por arriba para robársela. Totalmente depurado. Totalmente limpio, se les entrega un título y sin que les cueste un chele. Un chele, vamos por 65,000 ya casi. 65,000 nuevos títulos entregados. El presidente se había propuesto una meta de 150,000, pero la verdad es que no es fácil la cosa. Primero, lo costoso que es. Segundo, lo que costó al principio instalar toda esa estructura administrativa para llevar a cabo esta labor. La articulación con el catastro, la articulación con la justicia, porque tiene que haber una sentencia de un juez que diga que sí, que esa tierra es propiedad, y hasta llegar a esa sentencia, todo lo que hay que hacer. Por esa razón, nosotros no hemos llegado a los 150,000 títulos de propiedad, pero con el tiempo y un palito
Es decir, el presidente terminará el año que viene su periodo y yo estoy seguro que andaríamos probablemente ya entre los 80 y los 90.000 títulos de propiedad, y si quiere Dios que Gonzalo Castillo llegue ahí para que continúe esa obra, porque la obra debe ser continuada, la obra de redención de los pobres de este país tiene que ser continuada, entonces podremos continuar entregando títulos de propiedad como Dios manda. Y como quería Juan Bosch allá en el 63, que se hiciera la entrega de títulos de propiedad, que se hiciera la reforma agraria que fue tronchada en toda América Latina. Voluntad y fe de la que hablaba el profesor Juan Bosch, voluntad y fe es crear la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, que no había, no existía eso. Desde que llegó el presidente en el 2012, finales del 2012, ya en el 2013 se estaba cuadrando la Comisión Nacional. Es decir, desde su primer gobierno, valorarlo o someterlo como prioridad nacional, como hablaba el profesor Juan Bosch, porque era una prioridad nacional realmente, era una prioridad de esos campesinos. Aquí uno no se da cuenta, aquí en la capital, en la urbe, en Santo Domingo, pero usted no se imagina que es dormir sin un título de tierra, dormir, sembrar toda una parcela con el miedo de que venga cualquiera y le tumbe todos los plátanos, le tumbe toda la yuca, diciendo que esa tierra no es de ellos. Es la incertidumbre, vivir en la incertidumbre. Y por eso el profesor Juan Bosch decía que era liberadora además, era liberadora. La reforma agraria y la entrega de títulos es un acto de liberación del pueblo dominicano, del campesino, del parcelero dominicano, que trabaja su tierra y que ahora con un título de tierra, con un título de propiedad, de su propiedad, puede ir al banco, puede sembrar, puede exportar, puede aspirar a exportar, porque ya no tiene la incertidumbre, ya no tiene el miedo de que cualquiera venga a quitarle su terreno, su terreno sembrado además, porque sembraban con miedo, no sembraban 10 tareas, sembraban una nada más, porque si las 10 tareas se ponían muy bonitas, cualquiera aparecía con un supuesto título. Claro, claro que sí, porque además si estaba bien enllavado, ahí en el catastro, si tenía cuarto, le daba cuarto a un juez, le daba cuarto a este, le daba cuarto al otro y le daba cuarto a quien hubiera que darle dinero y ya salía con un título de propiedad. Eso fue muy común aquí hasta hace muy poco, sí señor. Una red mafiosa. Hasta hace muy poco, que fue que en los gobiernos del Partido de la Liberación precisamente es cuando se ha llevado a cabo el saneamiento de instituciones del Estado como ese catastro nacional, donde se hicieron y donde se han hecho todas las vagabunderías que se han hecho para despojar al Estado de tierra. Todas las vagabunderías que usted no puede imaginarse se han hecho para despojar al Estado de las tierras, sí señor, que son una riqueza, que las tierras del Estado son riqueza del Estado y por lo tanto son riqueza del pueblo dominicano, que no son para que se las queden unos cuantos privilegiados, como estuvo ocurriendo aquí después del golpe de Estado de Juan Bosch, porque a eso fue que se dedicaron. Se dedicaron a repartírselo todo, toda la fortuna de Trujillo. Se dedicaron a repartírsela de 1001 maneras. Para eso fue el golpe. Para eso decían que Juan Bosch era comunista y que el comunismo no podía ser, que el comunismo había que... Pero mentira, lo que había detrás de todo eso no era más que el deseo de repartirse la riqueza de Trujillo, que Juan Bosch se negó a que eso fuera a dar a manos privadas. Se negó en todo momento a que toda esa riqueza fuera a dar a manos privadas. Sí, señor, él dijo, esa es la riqueza que va a servir para que el pueblo dominicano salga de la pobreza. ¿Qué va? Le dieron el golpe de Estado a Bosch y la pobreza siguió extendiéndose y dominando toda la geografía nacional. En términos locales, además de la intervención o la invasión de los Estados Unidos, en términos locales ahí participó en ese golpe para repartirse la oligarquía dominicana, la iglesia católica, hay que decirlo. Sí, que se prestó a todo eso.
claro que sí, se prestó. Después se dio golpes en el pecho, pero se prestó a todo eso. Mire, Y el poder militar estructurado de la era de Trujillo, claro. el poder militar estructurado ahí también. Bueno, pero que han sido parte del reparto La también. triple entente. Ha sido parte del reparto también. Pero mire, importante, quiero destacar, los bonos de primera vivienda han beneficiado a 12.548 familias hasta agosto de este año. Bonos de la primera vivienda que han beneficiado a 12.548 familias hasta agosto de este año. Francisca, a ti te tocó el bono de la primera vivienda. Ah, qué maravilla. Estamos hablando alrededor de 100.000 personas. Sí, estamos hablando. Que una familia suelen ser 4 o 5. 12.548 familias en la República. Eso no había ocurrido nunca en la República Dominicana. En 7 años, hasta agosto de este año, 12.548 familias habían recibido el bono de la primera vivienda. A agosto, ya estamos en noviembre, debe haberse agregado a eso algunos cientos o algunos miles más, probablemente. Eso es lo que se llama democratizar el acceso a la vivienda. Democratizar el acceso a la vivienda. Bien, de eso estamos hablando. La ciudad Juan Bosch y muchos otros proyectos desarrollados por el Estado, por el gobierno del presidente Medina en estos 7 años, han servido para democratizar el acceso a la vivienda. Aquí hace 7 años para un pequeño burgués, clase media, toparse con una vivienda, tenía que confesarse con las 11.000 vírgenes, como decía un señor, un gran amigo coeño. Llegar de rodillas al altar. Señor, tenía que confesarse con las 11.000 vírgenes para toparse con una vivienda. Recuerdo que el presidente Danilo Medina, allá en la campaña electoral del 2012, reunido precisamente con los constructores de Acoprovi, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, Acoprovi, les decía a él, miren, por más que ustedes quieran hacer viviendas baratas, aquí un trabajador, un empleado del Estado, no, que lo más que llegue es a un sueldo de 20.000 pesos, no se va a topar nunca con una vivienda a la que ustedes hacen. Y mira que don Tato Bisonó y toda la empresa Bisonó ha hecho cualquier cantidad de vivienda, abaratando el costo, pero ¿qué va? No hay manera de que usted con un sueldo de 20, de 30.000 pesos, usted se tope con una vivienda en este país. No había, porque cuando se comenzó a construir ya la ciudad Juan Bosch, el esquema de financiamiento, no solamente de Ciudad Juan Bosch, estamos hablando de Ciudad Juan Bosch en la capital, de Ciudad Juan Bosch en Santiago, que ya está en marcha, está en proceso también. Estamos hablando hasta de Boca de Cachón, porque Boca de Cachón fue la construcción de todo un pueblo. Y eso significa acceso a la vivienda también. Además, si la persona va a comprar su primera vivienda, en cualquier vivienda que vaya a comprar, el Estado le rebaja el bono de primera vivienda. Sí, exactamente, el bono de primera vivienda. Si usted califica, pues ahí está. El Estado, el gobierno, pues les ayuda a conseguir su vivienda, pero desde luego, en todos estos procesos, todos estos proyectos que abrió el presidente, en San Juan Tenguerengue, por ejemplo, en Mesopotamia, todo eso hay construcciones de vivienda para gente que vivía en barracones, como aquí en la vieja Barquita, que fueron trasladados a la nueva Barquita también. El Riguito en La Vega. Riguito en La Vega, donde se han construido cientos de viviendas. Cientos de viviendas. En Riguito en La Vega probablemente estamos hablando de la construcción de viviendas nuevas de alrededor de 1.000 viviendas, más de 1.000 viviendas nuevas. Primero se entregaron 200 y tantas, cerca de 300, a personas que vivían en esas condiciones que usted ve ahí, en esa imagen, que vivían en un muladar, gente que vivía en un lodazal, Entonces, toda esa gente, para poder
hacer el trabajo que se ha hecho en Riito, ahí en La Vega, y que el presidente deberá inaugurar pronto, por cierto. Ese trabajo en Riito, ahí en La Vega, es un trabajo monumental, sencillamente monumental, que divide en un antes y un después la historia urbanística de La Vega. Un antes y un después de Riito. Antes de Riito y después de Riito, en La Vega. Sí, señor. Mire, esos son edificios de ahí, de Riito en La Vega. Cientos de apartamentos construidos para dignificar la vida, mire, de gente que vivía hacinada, gente que vivía olvidada, gente que vivía abandonada, olvidada de los planes de desarrollo del gobierno, del Estado, y que ha sido reivindicada. Ya muchas de ellas, alrededor de 300, han sido mudadas, trasladadas a sus viviendas y viven en ellas ya hace más de un año probablemente, para darle paso a la construcción de Riito. Todo el ramal este del río Camus, sí, creo que es el Camus, que inundaba todo eso cuando llovía, ya fue encajonado, ya fue debidamente represado. No represado, sino encajonado, conducido, ¿no? Se puso como para que corra por un canal, y ese desde luego no es un canal abierto, es un canal cerrado. Por eso digo encajonado, es una estructura de hormigón armado, ese por donde corre ahora este pedacito del río Camus que se desviaba ahí, o que fue desviado ahí. Ya se resolvió este problema y estamos hablando de miles de viviendas. Mire, casi 1000 viviendas en Riito. Sí, pero cuando hablamos de Ciudad Juan Bosch son 25.000, tiene espacio para 25.000 viviendas. Ya ahí hay en Ciudad Juan Bosch debe haber más de 10, 12.000 familias, no sé. Tienen que estar viviendo ya, creo que alrededor de 12.000 familias. Hace como un año habían 5.000, 6.000, pero 10.000, 12.000 viviendas sí hay. Ya sí. Están vendidas o en construcción. Y, claro, y si le sumamos las 10.000 que se construyen en Santiago, Ciudad Juan Bosch, Santiago, y bueno, la cantidad se multiplica cuando hablamos del trabajo que está haciendo el INVI también, el Instituto Nacional de la Vivienda. Por otro lado. Que no tiene que ver directamente con viviendas a través del fideicomiso. El cambio de pisos de tierra por pisos de cemento, la dignificación de los hogares, cambio de fogones, porque aquí en el país, en lugares remotos, en lugares apartados, hay gente cocinando con carbón. Dignificar. Primero, rescatar un tanto el medio ambiente y dignificar la vida de esas personas. Viviendas dignas, viviendas de calidad, viviendas que construye el Instituto Nacional de la Vivienda en todo el país. En algunos casos son viviendas reparadas, en otros casos construcción de viviendas. Por ejemplo, creo que fue el mismo INVI fue el INVI que construyó las viviendas de Valle Nuevo, cuando fueron trasladados aquellas personas del Castillo, en Valle Nuevo, que estaban en la zona de riesgo, digámoslo así, cuando tenemos que recordar el rescate de Valle Nuevo, del Parque Nacional Valle Nuevo, y fueron colocadas en una zona de amortiguamiento, como le dicen. Ahí hay viviendas, decenas de viviendas también construidas por el INVI. Es un plan nacional. El INVI y el Programa Nacional de Desarrollo. Aquí no había habido un plan nacional de construcción de viviendas. No, señor. Aquí no había habido un plan nacional de esta naturaleza. Antes de Danilo Medina, el INVI construía unas cuantas cajitas de fósforo, que yo vi a la gente protestando por aquello. Eran cajas de fósforo, porque yo las vi además, algunas de esas que hizo el INVI en la época, en la última administración de Leonel Fernández, como que la gente no tiene derecho a vivir de una manera digna en un apartamento holgado, dignamente holgado. Lo que les construyeron en algunos sitios fueron verdaderas cajas de fósforo.
es porque a él no le importaba nada de eso. En muchos casos Sí, sin señor. servicios, sin Sí, servicio señor. de agua potable, Una barbaridad, instalado, una electricidad, barbaridad. calle. Tenían servicios de esas cosas. Yo los que vi tenían el servicio, sí, de agua y tenían las calles y eso, pero los que habían construido eran, yo no sé por qué, cajas de fósforo. Dicho así, lo digo con responsabilidad porque si quieren llevo a alguna gente para que vean esas cajas de fósforo. Sí, porque tengo amigos que vivían algunos y viven todavía en alguna de esas cajas de fósforo. Lo que se ha hecho ahora es una vivienda verdaderamente digna, donde la gente puede moverse, donde la gente puede caminar en su vivienda. Y además de eso, en los casos de Ciudad Juan Bosch, el gobierno se encargó de toda la infraestructura, señores, eso no se había hecho aquí nunca. El fideicomiso para las viviendas, que es un sistema al que le dio vigencia el presidente Danilo Medina, la creación del fideicomiso para la vivienda, creación del fideicomiso para las carreteras, creación, en fin, fideicomiso. Es una figura que fue fortalecida, una figura legal y financiera además, que fue fortalecida por el presidente Danilo Medina ahí. Y eso es lo que ha hecho, que a esta altura del juego, 12.548 familias, y son pocas porque son muchas más, hayan tenido acceso al bono. Esto es a través del fideicomiso, pero hay quienes tienen acceso a vivienda a través de otras iniciativas. Un gobierno que otras iniciativas del Estado. Ha comprometido al sector privado. Así es una mismo, alianza público-privada. Alianza público-privada. Y en Ciudad Juan Bosch hasta Sí, un señor. parque temático hay. Se construyeron los destacamentos, para que se entienda, las escuelas, las estancias infantiles. Estaba mirando que la Ciudad Juan Bosch es un modelo de urbanización inédito en la República Dominicana, porque es una urbanización que tiene policía, que tiene, OMSA, que tiene servicio de la OMSA, como usted lo ve ahí, permanente. Y si no, pregúntenle a Francisca, que está aquí todos los días a las 7 de la mañana. Sí, señor, permanente. Tiene transporte permanente, policía, transporte permanente, 911, servicio de atención a emergencia también tiene. Tiene un hospital, tiene su hospital, un hospital que ya ha atendido cientos de miles de emergencias, cientos de miles de casos. Ese hospital de la Ciudad Juan Bosch, que además de eso tiene supermercado. En fin, quien vive ahí no tiene que salir de ahí. No tiene que salir de Ciudad Juan Bosch. Estancias infantiles, escuelas. Estancias infantiles, escuelas, lo tiene todo, todo. Es un concepto nuevo de ciudad en la República Dominicana. De eso no habla la oposición, Parque porque claro que no. Hermosísimo. Lo que quiere la oposición es que esa obra de gobierno no se vea. Quiere invisibilizarla, eso es lo que hace. Invisibilizarla, taparle los ojos a la gente. Eso es lo que quieren estos señores y sus adláteres, sus alicates de los medios de comunicación que están envenenando a la gente todos los días, encegueciendo a la gente para que no vea lo que ha ocurrido en la República Dominicana en todas estas áreas del desarrollo humano. Vámonos a la conversación que tenemos hoy pendiente con Juan González. Juan González está aquí, de la Dirección de Información, Análisis, Programación Estratégica, la DIAPE. Está aquí Juan para que continuemos conversando sobre estos y otros temas. Usted no se mueva de ahí.